Economía. ¿Cómo le va, Cristian? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bien, aquí estábamos, abríamos el programa diciendo, nos decían al principio, cuando asumía Milei, que íbamos a cambiar, que la casta iba a pagar los costos de todo el festival que se hizo hasta que asumió Milei. ¿Quién está pagando los costos, Folgar, a su juicio y criterio? Bueno, en realidad no es a mi juicio, es con los propios números de las cuentas fiscales. Hasta ahora, una parte muy importante las han pagado los jubilados, quienes han recibido menos aumentos por sus jubilaciones que el ritmo al cual corre la inflación. En otra buena medida aparece otra expresión que es la bicicleta, es decir, el Estado lo que hace es devenga gastos pero no los paga. Uh-huh. Esto lo hizo con el sector eléctrico, por ejemplo, Sí. en donde las facturas de enero y febrero, los subsidios que debía pagar el Estado no las pagó, y encima medio como que hasta incluso los extorsionó, porque dijo: yo te pago marzo, sí, solo si me aceptás que lo de febrero, enero y febrero te lo pague con un bono, con lo cual, digamos, el superávit que nos muestra el gobierno, que es real, es lo que llamamos en la jerga base caja, que es lo que uno paga, no lo que devenga, para traducirlo en algo de la vida diaria. Es como que a vos a fin de mes te sobre plata en tu caja de ahorro, la plata es real que te sobra en tu caja de ahorro, pero vos no pagaste una factura ni de gas, ni de luz, ni de agua, que ya te llegaron, y sabés que la tenés que pagar en algún momento. Entonces, es cierto, te sobró plata, tuviste superávit los primeros meses del año, pero en base a, por ejemplo, en parte, no pagar y financiarte esa parte con bonos. Hasta ahora, digamos, lo que en la jerga pública se ha llamado la motosierra sobre la casta, ha aportado bien poco. El ajuste básicamente se ha hecho sobre jubilados y sobre no pago de algunas cuestiones que incluso se siguen devengando, porque el Estado tenía un programa para reducir subsidios y lo redujo. Uh-huh. Ese cronograma, con lo cual hay subsidios que se pensaba que se iban a recortar, que no se recortaron, con lo cual se siguen devengando. La gran incógnita es si el Estado los va a pagar o no, o va a volver a hacer lo que ya hizo en enero y febrero, que es no pagar y después pagar compulsivamente con un bono. Todo eso lo iremos viendo con el correr de los de los meses, y en la medida que el gobierno vaya tomando las decisiones que lógicamente tienen que ir tomando. Ahora, lo que nos cuentan es que el salario va a ir recomponiéndose porque va ganándole a la inflación. ¿Usted cree que esta recomposición salarial frente a lo que es la inflación hoy y lo que podría llegar a ser el mes que viene, realmente se va a ver en las ventas, en el poder adquisitivo de la gente? Sí. Lo que pasa es que hay varias velocidades, digamos. Es probable que los salarios registrados, los del sector privado, puedan evolucionar por arriba de la inflación a futuro, sin recuperar lo que perdieron en el pasado. En el caso, por ejemplo, de las jubilaciones, la discusión que se está dando hoy entre el Poder Ejecutivo y el Congreso es justamente esa. El Poder Ejecutivo lo que dice es: yo quisiera ajustar jubilaciones de acá para adelante en función de la inflación, y el Congreso dice: bueno, está bien, de acá para adelante, pero también sumémosle lo que perdieron en los primeros meses, porque se suponía que en los primeros meses lo perdieron, pero después lo iban a recuperar durante el año con otros ajustes que son los que no se están haciendo en las cuentas públicas, con lo cual todos esperamos que en la medida que haya nuevas paritarias y haya nuevas renegociaciones salariales, los salarios puedan empezar a por lo menos empatar la inflación. Lo que no pareciera ser que fuera el caso de que fueran rápido a recuperar lo que perdieron para atrás. Lo que sí es una buena noticia, en especial para los asalariados, esto ya, aunque esté en blanco o en negro, como decimos en la jerga de la calle, el hecho de que la inflación ya no esté corriendo al 20% mensual y que esté al 5% mensual, si bien es cierto que es un número altísimo, porque 5% mensual nos parece bajo, pero es altísimo, a quienes más beneficia esa baja de la inflación son los sectores de menores ingresos y asalariados, digamos, porque deslicúa muchísimo menos durante el mes
los salarios, y para un asalariado tener un 5% de inflación mensual no es lo mismo que un 25%. Eso hace que le rinda mucho más el salario en el mes, y eso también le va a generar algo de calma a los asalariados. Y otro factor que quizás empiece a jugar también es que como los precios se están calmando, ya se están estabilizando los precios, y nosotros como consumidores empezamos a poder discernir qué es caro, qué es barato. Porque de repente aparecían precios que uno ni siquiera sabía decir, bueno, esto es caro o barato, y bueno, ¿contra qué lo comparamos? Cuando la inflación está al 20% mensual, 15% mensual, perdés la referencia, perdés el norte. Y si bien vamos a un esquema de inflación todavía muy alta, el hecho de que esté mucho más baja de lo que estaba hace unos meses, eso también va a llevar un poco más de calma y le va a permitir a los consumidores tomar decisiones. ¿Estamos mal, pero vamos bien? No, estamos mal, vamos a seguir estando mal durante un tiempo. El vamos bien, ahí yo te lo dividiría en dos partes. A mí me parece que la orientación es la correcta. Hay algunas medidas tácticas que está tomando el gobierno que no me parece que sean para nada buenas. A mí me parece que hay mucho gasto y hay mucha erogación que se puede reducir antes que, por ejemplo, tocar jubilaciones. Yo, por ejemplo, trabajaría mucho sobre, por ejemplo, los privilegios que tienen algunos empresarios que los cobran los celulares 3-4 veces más alto que lo que lo cobramos en el mundo, antes que tocarle el salario o la jubilación o los ingresos a determinados sectores de la población. Creo que hay mucha motosierra por aplicar antes que la licuadora, para usar los términos que usamos en estos días políticamente, me los tomo prestados por un rato. Y creo que por ahí pasa el tema. La idea que el Estado ordene sus cuentas me parece indispensable, y me parece que está bien que el Estado quiera ir a tener sus cuentas ordenadas. Me parece que es algo que ya Argentina no resistía al desorden anterior a las cuentas, y eso me parece muy bien. Ahora, como siempre pasa, el diablo a veces se esconde en los detalles. Si vamos a ordenar las cuentas a costa de los jubilados, no está bien. Tenemos otros mecanismos para hacerlo, que a lo mejor no son simpáticos, pero son menos antipáticos que volver a quitarle ingreso disponible a la clase pasiva, porque me parece que fue el último lugar al que hay que ir, no el primero. Eso es más fácil. Le mezclo un poquito la política con la economía, porque necesariamente va por ahí, ¿no? Si sale la ley bases, ¿la economía puede llegar a tender a mostrarnos una mejoría? Si sale la ley de bases, lo que va a haber es una sensación de que el gobierno va a dar una ley y que puede cumplir con sus objetivos. Yo no creo que el texto o las medidas de la ley base nos vayan a cambiar las cosas de un mes para el otro, sino que va a generar una sensación de confianza positiva, porque el gobierno logra que el Congreso, o logra ponerse de acuerdo con el Congreso a punto tal de sacar una ley. Y eso, como vos bien dijiste, la política se mezcla con la economía. Tener un que puede hacer lo que quiere hacer siempre es una buena señal, aunque vos no estés de acuerdo, porque siempre los gobiernos lo que tienen que demostrar, en primer lugar, es yo estoy gobernando, y gobernar significa quiero hacer algo y lo hago. Bueno, que el gobierno pueda demostrar que pueda sacar leyes del Congreso es sin ninguna duda muy positivo. Después, si nos vamos a artículo por artículo de ley de bases, primero esperemos a ver qué sale, porque todavía se está discutiendo, y segundo, por lo que yo estoy leyendo, es una buena ley, pero que tampoco nos va a cambiar la vida a 180 grados de la noche a la mañana. Estamos hablando ya de las tarifas que llegan, ¿no? Y de las que van a llegar más adelante, que van a ser más altas todavía. ¿Esto usted cree que puede llegar a cambiar el tema de lo que es la inflación, la baja de la inflación, que puede llegar a ser un repunte inflacionario, el tema tarifas? Bueno, acá te voy a dividir, y perdóname porque tengo que ser técnico. Una cosa es que se mueva el índice de precio del consumidor y otra cosa es la inflación. Habitualmente nosotros tendemos a medir la inflación con el índice de precio del consumidor. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque el hecho de que se reduzcan subsidios hace que las facturas nuestras en nuestras casas, en los negocios, aumenten, y eso hace que el IPC se mueva para arriba. Pero al mismo momento que estamos haciendo eso, estamos bajando gastos del sector público, que consolidamos lo que podríamos llamar las medidas antiinflacionarias, que es que el Estado se retire de tomar préstamos del Banco Central y que no necesite financiamiento del Banco Central. Eso
el no tener que pedirle plata al Banco Central es un fuerte mensaje antiinflacionario. Lo otro te va a impactar en un mes. Y es probable que, por ejemplo, el mes de junio, cuando lo miramos en julio, nos dé un poco más alto que mayo. Porque de hecho se liberaron algunas tarifas este mes que estaban pisadas el mes anterior. Entonces quizás vos tengas, no sé, una inflación de 5 puntos en mayo y de 5,5 en junio. ¿Eso significa que se aceleró la inflación? No, simplemente que se están corrigiendo algunos precios relativos que impactan el IPC. Pero la tendencia de fondo es mejor que vos hagas los ajustes de tarifas ahora y no que sigas teniendo ese gasto del lado de las cuentas públicas, porque vos lo que necesitas mostrar no es solamente que llegás a ordenar tus cuentas en un mes. Vos lo que tenés que mostrar es que ordenás las cuentas de una manera relativamente sustentable. Y ordenar las cuentas dejando cosas de pagar, lo puedes hacer un mes, lo puedes hacer 2 meses, pero no lo puedes hacer recurrentemente, porque ya, digamos, primero que el mercado lo empezaría a leer como una mala señal. La última, Folgar, que le hago, ¿qué le diría al pyme, al empresario pyme, que abre el negocio todos los días y cierra y por ahí no hay caja? Y dice, ¿hasta cuándo voy a sostener esta situación? ¿Qué le diría? ¿Qué proyectaría? A ver, las pymes depende mucho de qué sector estén. Hoy, por ejemplo, una pyme que esté vinculada al agro la está pasando mucho mejor que el año pasado, porque la actividad del agro está levantando simplemente por un tema climático. La cosecha de este año es mejor que la del año pasado. Pero a las pymes en general, más allá de las excepciones, este es un año en donde ellas tienen que trabajar puertas adentro, haciéndose muy eficientes y tratando de, usar una palabra un poco vieja, una expresión un poco economía de guerra, es decir, tratar de mirarse para adentro y decir, bueno, ¿dónde puedo reducir ineficiencias? Porque la demanda de las pymes, salvo algunos sectores que son más la excepción que la regla, durante todo este año va a estar complicada, porque nuestro poder de compra como sociedad va a estar complicado. Más allá, y ojalá que pase, que a lo mejor los salarios le empiecen a empatar a la inflación o le ganen por un poquito, hasta que nosotros tengamos buen poder de compra, va a pasar un tiempo, porque lo que podamos ganarle a la inflación, en realidad también lo vamos a tener que usar para pagar otras cosas que nos van a salir más caras, como por ejemplo vos mencionabas, la factura de servicios públicos. Exactamente. Gracias, Cristian. Le mandamos un abrazo y seguiremos molestándolo para poder informar. Muchas gracias. No es molestia. Gracias y buen día. Hasta luego. Cristian Folgar, economista. Escucha la radio. Sun lights up the daytime. Atlántica vive en vos. What a lovely way. I light up when you call I tell you, me, what a and lovely you know way. I'm gonna treat you right. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn. You ain't right, Ray. Aire puro, buena energía. Estás en la radio que te hace bien. Atlántica AM760.